tenemos un programa que yo creo que va a ser muy importante. Tenemos aquí a 4 arquitectos, por primera vez 4 arquitectos para tratar un tema que nos interesa a todos, relacionado con la situación que vive en nuestro país y con todo el trabajo de volver a dar la vida en las mejores condiciones a todo este espacio que ha sido gravemente afectado por el terremoto, ¿no es cierto? Y está con nosotros Carolina Rodas. Ella estudió en la Universidad Católica, en la Politécnica de Madrid, y ha participado en Taiwán, en Colombia, está actualmente coordinando la Bienal Panamericana de Arquitectura, ¿no?, en el año 2012, y trabaja en rehabilitación y reciclaje, también como unos temas de su interés personal, ¿no? De la fundadora de Rama. Sí, es de un estudio que hemos fundado con algunos arquitectos, son 2, Felipe, Carla y Ushue, que nos está colaborando con la premisa de optimizar lo que se puede y colaborar en justamente algunos eventos y con gente que amerita de nuestro servicio. Pascual Gangotena, arquitecto también. Él trabajó en una cosa hermosísima, en un sitio que hicimos una vez un programa de televisión en el Cabuyal, ¿no? Una escuela especialísima con materiales especiales y con participación de toda la comunidad. Y ustedes ahora, Pascual, están unidos con muchos otros ecuatorianos y profesionales para ayudar a enfrentar esta crisis. ¿Es así, no? Sí. Justamente la experiencia esa en el Cabuyal nos ha marcado y está en la zona también, dentro de la zona del desastre, entre San Vicente y Jama. Es interesante toparse con que la arquitectura rural construida con materiales locales, la mayoría está sana. Y lo otro, este tema de juntarnos ahora con 1.800 profesionales de la arquitectura, 500 profesionales de las ingenierías, más algunas otras ramas, casi 3.500 voluntarios en esto que hemos llamado Actuemos Ecuador. Ya iremos hablando sobre eso. Yo siempre repito algo que me dijo un líder indígena y creo que es bueno para nuestro país, para todos los países, pero aquí principalmente, que dice: hemos vivido juntos pero de espaldas. Es decir, no nos conocíamos realmente, cada uno estaba en su espacio. Y estas situaciones dramáticas a veces ayudan mucho para entender bien lo que es todo este territorio en el cual todos trabajamos, funcionamos. Miguel viene adolorido de su tierra, de Bahía y de Manta. Él es el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, arquitecto. Estudió en Cataluña, en España, en Barcelona, en España, realizó estudios en la Universidad Central de Quito y es una persona muy comprometida. También con él estuvimos trabajando y haciendo muchos esfuerzos para ver cómo se puede construir esa sociedad del buen vivir, en la cual la ciudad, la arquitectura, la población, ¿no?, y las relaciones humanas son fundamentales. Y también le damos la bienvenida a Rómulo Rodríguez Castro, guayaquileño, nacido en Ambato, ¿no es cierto? Profesor, precisamente uno de los temas y un invitado especial en este programa es el bambú, ¿no, señor? La caña guadúa o la guadua, o como lo dicen en el Perú, la caña de Guayaquil, ¿no? Porque Lima se hizo con caña que salió de Guayaquil, la Lima colonial, ¿no? Entonces ahí es famoso y allá le llaman la caña de Guayaquil. Rómulo es arquitecto y urbanista, tiene ya 36 años y es profesor precisamente de diseños de estructura de bambú, en una de las tareas que tiene, además de tener mucha experiencia en la construcción en varios lugares del país. Yo comenzaría con algo que quisiera la opinión de ustedes. ¿Por qué se cayeron tantas casas, tantos edificios, tantos puentes, tantas estructuras? Se ha dicho, y quería ver qué opinan ustedes, si hubiesen estado bien construidos, tal vez muchos no se caían. ¿Es de esa la razón? Bueno, yo diría que es la suma de variables. El suelo, el escoger un buen lugar, los suelos frágiles, con humedades, la falla de diseño, la falla en la elección de la tecnología o combinar la tecnología
y también ya la fase constructiva. Quizás el ahorro excesivo en cuanto a la dotación de los materiales adecuados o a la falta de control mismo de quienes debían controlar. Entonces, sumado todo eso, significa que hubo grandes colapsos en zonas bajas, en zonas húmedas, en estructuras de hormigón, posiblemente no con buen diseño arquitectónico o de construcción, mientras que las casas de madera y de caña están paradas, sin causar daños porque se afectan y se cambia una pieza, se repara, no así el hormigón. ¿Ustedes? Sí, efectivamente, creo que no hay un culpable aquí. Creo que es la suma de efectos, o sea, el epicentro, la manera de construir, el cambio de materiales, el aplicar un sistema constructivo más de sierra a un espacio más de costa, la falta de estudios de suelo, justamente son los que han hecho que podamos evidenciar un problema que ya sabíamos y estábamos esperando realmente un empujón para reaccionar y ver realmente qué es lo prioritario y cómo se puede enfrentar esta situación. Es difícil conocerle al hormigón de un vistazo, digamos, con poca experiencia. Es difícil conocerlo. Uno no sabe si te enfrentas tú, Freddy, con una columna de hormigón. Es como difícil saber cuánto peso soportará. La madera, en cambio, te dice, la caña, te habla mucho más, ¿no es cierto? Tú puedes subirte sobre la madera y saber que tiene una flexión, que se mueve, que está viva. Es mucho más amigable. Eso por un lado, el hormigón es mucho más complejo de conocerle, de saber cómo funciona. Por otro lado, las tecnologías de materiales alternativos las venimos trabajando miles de años. El hormigón es algo nuevo, ¿no es cierto? Todavía no hay una sabiduría en la construcción popular, digamos, del hormigón, porque claro, hay todo el tema técnico, pero también la sabiduría popular que es igual de válida. Entonces yo creo que esas también tiene que ver. Sabemos construir en madera, no sabemos construir en hormigón. Y tenemos aquí a un experto en los dos temas, profesor precisamente de estructuras de hormigón y profesor de cómo usar el bambú para las edificaciones. ¿Cuál sería tu opinión de esto? Bueno, Freddy, ¿Cuál es el futuro? un gusto estar en este panel tan importante dada la coyuntura que está pasando el país. Realmente vamos coincidiendo, porque estamos hablando el mismo idioma, vamos coincidiendo en muchos factores que se dieron para esto. Desde el punto de vista estructural, ya lo dijo Miguel, compañero Fidel, Miguel, del suelo. Yo diría un poquito el problema del suelo en la región costa es un poco más general, no es particular solamente en una provincia, en un cantón o en una parroquia. Ese problema del suelo hay que saberlo manejar. Hay un suelo muy arcilloso, hay bastante limo, hay bastante humedad y eso hay que saberlo realmente desde el punto de vista estructural, hacerle que ese suelo resista de mejor manera y para eso es posible mejorarlo desde el punto de vista general. Ya desde el punto de vista estructural en sí, lamentablemente algunas o muchas de las edificaciones, construcciones que se fueron al suelo, que colapsaron de manera total, desde mi punto de vista una mala utilización, por ejemplo, en cimentación, casos muy puntuales. Estamos muy acostumbrados, la política o la moda del hormigón es general. Yo quiero tener mi casa de hormigón porque si no las otras casas no valen, no significan o significan mucho menos. claro, la cuestión del prestigio, la cuestión de... Es un estatus. Es un problema de estatus. Es un estatus. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, el hormigón es válido, es muy válido para edificar, es muy válido para cimentar, por ejemplo, pero hay que saberlo utilizar. No tenemos solamente cimentaciones tipo plintos o cimentación aislada, puntual, en plintos. Eso es muy bueno para determinado tipo de suelo. Para un suelo como es el de la costa en general, yo generalizo eso, por experiencia particular en Daule concretamente, en donde ahí construimos en arcilla casi el 100% mezclada con un poco limo. El ejemplo es que excavábamos nosotros a 1,5 metros para hacer la cimentación y teníamos agua. El nivel freático era muy alto, 30, 40 centímetros de suelo y ya teníamos agua. Y no es que nosotros perdimos el tiempo sacando el agua, porque no lo íbamos a sacar nunca.
¿Qué hicimos? Mejorar ese suelo en las zanjas que abríamos, es decir, al agua dejarla donde está. El agua en estado natural busca su cauce, así como salió a la excavación, nosotros excavamos, o sea, mejoramos ese suelo y el agua se fue para otro lado. Eso significa que hay cimentación, por ejemplo, de zapata corrida, que funciona mejor estructuralmente en terreno malo. Y funciona también muy bien, por ejemplo, losas de cimentación, en vez de irnos para el suelo hacia la profundidad, porque siendo un suelo malo, la resistencia que tiene es muy poca. Yo les voy a pedir a los profesores y a los arquitectos que tratemos de entender bien cosas, no en términos muy arquitectónicos, ¿no? Porque yo no sé si la gente sabe lo que es una zapata corrida o lo de los plintos, etcétera, que es cosas más técnicas, para entender con el país. Pero queremos hablar del bambú, a ver si el bambú es la alternativa. Al final de este segmento veamos este video. ¿De dónde viene el bambú? ¿Qué significado tiene el bambú? La planta conocida mundialmente como bambú ha sido usada por siglos. Registros hace más de 7.000 años ya hablaban de productos hechos con bambú, como flechas, papel y libros. El bambú crece en todo el mundo, excepto en zonas de clima muy frío. Se cree que su origen está en la China, donde se evidencia la mayor cantidad de objetos cotidianos hechos a base de esta planta. La palabra bambú viene del vocablo indio mambú, usado en la antigüedad para designar a un tipo de bambú. Todos los demás nombres que existen para denominar a esta planta provienen de aquellos primeros habitantes que se relacionaron con ella. Guadúa, guadua, chusquea, carrizo y otate son otros nombres que se le han dado al bambú. En nuestra América, la caña guadúa crece desde las zonas tropicales de México hasta el norte de la Argentina, exceptuando Chile y las islas del Caribe. En el Ecuador, las provincias de Pichincha, Napo, Sucumbíos y Orellana muestran las zonas de mayor concentración de guaduales. Actualmente el bambú ha diversificado enormemente su uso, desde estructuras, juguetes, herramientas, mobiliario, bicicletas, en fin, no hay límites si la creatividad impera. En el tema constructivo hay quienes no descansan por buscar originales formas de atraer y cautivar con el bambú. En un minuto vamos a ver la historia esta del bambú. Tal vez podríamos ir construyendo un país de bambú. El bambú podría ser un elemento, porque ha sido siempre en toda la historia, fundamental de nuestro territorio. Enseguida venimos con eso. Se están haciendo cosas importantísimas en nuestro país y en este momento tienen que utilizarse. Veamos este video especial de lo que está haciendo la Universidad de Guayaquil. Este músico artesano busca convertir a Libertador Bolívar en una parroquia de bambú, empezando por trazar puentes de guadúa. Yo como artesano tengo 17 y 18 años trabajando el bambú, haciendo casas, muebles, pero cuando fuimos con el Grupo Raíces hace unos 2 años a Colombia, a Medellín, yo que tengo 17 años, yo quedé boca abierto al ver esos puentes, esas grandes construcciones de puente, pero en bambú. Puente de 50 metros. Imagínense sin un solo tope para que lo sostenga. Entonces yo quedé como loco y dije, algún día vamos a hacer posible esa idea que trajimos de Colombia. Pero ahora con el profesor Rómulo de la Universidad de Guayaquil, tenemos la posibilidad que nos venga a dar talleres para hacer construcciones como un puente. Entonces la idea está ahí, el profesor está ahí, la universidad está ahí. Dejamos Santa Elena y fuimos a buscar precisamente al arquitecto Rómulo Rodríguez, investigador y profesor de diseño de estructuras con bambú en la Universidad de Guayaquil, para conocer en detalle las grandes ventajas de esta planta a la hora de construir. El bambú es un material de construcción absolutamente noble, absolutamente sustentable, y lo importante del bambú en construcciones es que cómo se estructuran las fibras del bambú hacen que sea un material altamente antisísmico. Aquí en el Ecuador debería aplicársele ya de diferente manera, dadas las condiciones en que somos un país que estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, es decir, una zona geográfica conocida por todos en donde la sismicidad es muy alta.
La utilización de este vegetal en la Amazonía transformó la visión constructiva de Rómulo. El bambú se convirtió en el motor de sus diseños, trascendiendo incluso el tan marcado e infundado calificativo de ser un material de pobres. Al bambú no debe considerársele como el material de construcción de pobres, más es un problema cultural, es un problema de desconocimiento de lo que es el material de bambú, porque hay el desvío, hablemos así, de que el bambú es solamente la caña picada para tableros, para tabiques, para divisiones de paredes, o el bambú es utilizado de manera muy perentoria para puntales, para andamios, cuando no es así. Si hablamos de costos, se puede hablar de que con bambú una vivienda puede estar alrededor de los $200 el metro cuadrado. Comparativamente hablando, con una vivienda con estructura de hormigón armado, losas de entrepiso, paredes de mampostería, enlucidos, puertas de madera, ventanas de aluminio, ese costo, por ejemplo, de esa vivienda podrá estar o fluctúa entre los $450 a $500 por metro cuadrado. Tienen ustedes incluso un proyecto con Tosagua era, Sí. para que las personas puedan construir su propia vivienda con la caña ya procesada y semi-armada. Así es, en la Universidad de Guayaquil, en nuestra Facultad de Arquitectura, generamos en años anteriores, desde 2014, un proyecto de investigación científica para realmente conocer al bambú estructural que tenemos en el país. Y la grata información que puedo dar es que tenemos principalmente dos especies específicamente estructurales, la especie angustifolia y la dendrocalamus. La una angustifolia originaria de nuestro país y dendrocalamus que vino de afuera. En todo caso, a nivel Ecuador este rato estamos con muy buena provisión de bambú, no solamente en términos estructurales, sino con una cualidad adicional que no hay que perder de vista, señor Ehlers. El hecho de que tener bambú, nosotros limpiamos el aire, porque el bambú no solamente es bueno para construir, también es bueno para preservar y mejorar el medio ambiente. No se tiene idea de cuánto de carbono, por ejemplo, necesita el bambú para crecer, para desarrollarse, para engrosarse la mata, y consume CO2, descontamina el ambiente y se mejora la situación. En términos generales, para que tengan idea, un bambú en buenas condiciones de suelos y demás tiene un promedio quizá de crecimiento diario de alrededor de 8 o 10 centímetros, dependiendo lógicamente especie. Especies muy particulares que crecen 50, 40 centímetros diarios, pero lógicamente para otros usos. En términos estructurales, ¿qué podemos estar hablando? Que tenemos bambú promedio en el país de alrededor de 25 metros de longitud, que en términos estructurales puede ser utilizado alrededor del 60% de esa vara, en términos solamente para edificaciones. Yo quisiera pedirles a ustedes una opinión sobre esto, es decir, es el bambú. Una de las posibilidades puede ser el país del bambú. Podemos tener mucho más viviendas hechas de bambú, de caña guadú, etcétera. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que sería imposible entender la historia del litoral y de Manabí si no está presente la angustifolia Kuhn. De las 1500 variedades de bambú, tenemos la suerte, Ecuador y Colombia, de tener la angustifolia Kuhn, que es estructural. Está presente desde los tiempos más remotos, en la cultura doméstica, en la vivienda, en las faenas agrícolas, en los utensilios, en los muebles, en las casas, en todo lo que el manabita es. No lo entiendo sin el bambú al campesino manabita. Además que los servicios ambientales que brinda no los da otra especie vegetal, porque esta no es una madera, es una herbácea que crece gigante y que asegura el agua, la lluvia, que las riberas de los ríos no caigan sobre los cauces. Las raíces forman una red inmensa que protege las riberas, que genera oxígeno. Lo que sucede es que el valor de este material está estigmatizado. Pasa desde
tiempos remotos a otros países, a Perú, a un precio bastante bajo. Y en la medida en que le demos valor agregado a este recurso, y ahora es la oportunidad, ahora en la reconstrucción de Manabí, el bambú debe estar presente, pero teniendo mucho cuidado de agotar el recurso. Hay que cortarlo bien, hay que cortar los hechos, hay que ralearlo para no destruir toda la mancha y hay que tecnificarlo. El mal uso del bambú podría ser negativo. Entendamos que no existen tecnologías malas, existen malas aplicaciones tecnológicas. En la medida en que se lo haga bien, será la gran oportunidad de la reconstrucción de nuestra provincia, especialmente en el tema de la vivienda. Y en ese mismo sentido también es aplicable al tema de los materiales, ¿no es cierto? O sea, no hay un mal material, sino justamente materiales mal utilizados. Yo creo que el bambú puede ser el protagonista, pero creo que debemos pensar en cada uno de los casos, ¿no es cierto? En la zona rural tiene que ser, ¿no es cierto? Combinado con madera, combinado con fibras vegetales para las cubiertas, sin lugar a duda. En temas urbanos puede apoyar, pero tenemos que buscar también otras alternativas. La densificación en zonas urbanas es importante, ¿no es cierto? Y entonces forzar al bambú a llevar a estructuras de 4 pisos, me parece que lo puede hacer, sin lugar a duda, ¿no es cierto? Pero no es lo mejor. El hormigón puede ayudar en esos casos. Entonces, sí pensar en la gama de materiales que podemos tener para aplicarlos específicamente en cada caso. Pero el bambú, revisando el bambú, no era un material que se estudiaba mucho en la universidad. O sea, era un material importante porque casi no se oye, ¿no? Casas de bambú, o se usa poquísimo. Sí. Porque puede usarse en la sierra también el bambú. Sí, efectivamente. Nos vendieron el concepto de desarrollo y nos apartaron de los recursos que tenemos a la mano. Realmente lo que pasó es una desconexión, o sea, la clase de bambú era una clase muchas veces optativa o no estaba presente construcciones, hormigón, y dejamos de lado justamente recursos que tenemos a la mano como la madera, bambú. Entonces sí existe un desconocimiento del trabajo con este material. Y claro, esta es la oportunidad real y propicia para que más gente joven entienda esta tecnología y pueda aplicarla de la mejor manera. Estoy de acuerdo con Pascual en el sentido de que, claro, hay que saber unir tecnologías, porque, claro, unas son buenas en torsión, otras flexión, otras diferentes tipos de aplicación. Lo interesante es poder tener ese aliado, ¿no? ¿Qué nos sirve? ¿Con qué trabajamos hoy? ¿Qué hacer ahora? Tú me decías, Rómulo, que una casita de 2 pisos, no sé si era 2 pisos o una, pero una casa puede costar $4,000. Yo entiendo. ¿De qué extensión? Yo entiendo que de bambú me estoy refiriendo. Una casa con estructura de bambú, con paredes de bambú, hablando solo la utilización del bambú en rollizo, que es la mejor manera de utilizar el bambú desde el punto de vista estructural en construcciones. Es muy noble ese material. La composición fibrilar del bambú es longitudinal y eso permite que tenga esa particularidad. Utilizando eso, yo me atrevo a pensar un poco a la criolla, el hecho de que alrededor de 42 metros cuadrados de una vivienda en un solo piso, una vivienda confortable, sala, comedor, cocina, 2 dormitorios, una unidad de baño, puede bordear alrededor de unos $4,200, $4,500 en condiciones habitables. Este rato, por el asunto del terremoto en Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, urgente vivienda. Yo tuve la oportunidad de estar el día domingo en el cantón Tosagua y no se habla de la zona rural y no se habla de los recintos, los daños también que existen ahí. Existen familias enteras en donde se quedaron sin la casa, sin los muebles, sin todo lo que tenían ahí en la pobreza que tienen, simplemente con la ropa puesta y en la calle y a la vera de las carreteras. Entonces, yo sí considero que eso tiene validez en cuanto se refiere a la bondad que nos permite el bambú. Vamos viendo que por desconocimiento
no se lo ha venido tomando en consideración de manera un poco más ordenada, organizada, sistematizada. Pero sí, coincidimos todos de que esta es la oportunidad para que en el Ecuador se lo vea al bambú de diferente manera. Por la parte del gobierno, el Ministerio de Vivienda está coordinando estos esfuerzos y nos decían que han hecho contacto con INVARES, ¿no? INVAR. Es la Asociación Internacional de Bambú, Ratán, y que sería muy importante que las universidades, los grupos, los colectivos, las de diversas personas que están participando se pongan en contacto con ellos en todo lo que tiene que ver en la construcción de bambú, para poder coordinar todo un gran esfuerzo nacional. Pero vamos a ver qué está haciendo Manabí, qué ha hecho Manabí. Por cierto, ustedes vieron ese video con Rómulo que fue hecho hace 1 o 2 años, no es hecho ahora, es un video en el que él habla de que es una zona sísmica, ¿no? Ya lo sabíamos, nos habíamos dicho, pero bueno, a veces así somos, ¿no? Hubo poca preocupación, poca prevención en todo esto que ha ocurrido en el país. En Manabí quisiera, Miguel, que nos cuentes un poco lo que está sucediendo precisamente ahora. Es extraordinario, es de la opinión de muchas personas, el espíritu del manabita. O sea, a pesar de la tragedia, hay una fuerza increíble. Hay gente que lo ha perdido todo y que dice, pero voy a salir adelante. Y hay un concepto de haberle sentido al país y cómo ha reaccionado el país, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, yo creo que, y me sorprende, porque primero nunca estábamos sometidos a una tragedia de esta magnitud. Primero el shock traumático y nadie podía creer lo que estaba pasando. Quedamos inmovilizados viendo quién había fallecido entre nuestros familiares o amigos, luego quién había perdido la casa. Las cifras son cuantiosas, van a irse incrementando al paso del tiempo. Y luego ver cómo la gente se levantó. Lógicamente que el país levantó también a Manabí, porque se sintió una fuerza de voluntariado, de apoyo inmediato. Eso conjugado con la naturaleza del manabita, que es hombre de trabajo, de campo, que puede levantar su casa con caña guadúa, él mismo, conoce el oficio. Yo creo que estamos ya en la fase de la reconstrucción. Se están recuperando algunas dinámicas económicas, por ejemplo en Manta. La ciudad es más fluida en términos de dinámicas. Pedernales no así, Pedernales está destruido. Pero sin embargo el apoyo que el mismo manabita, que ha pasado su desgracia, cómo se involucra con los demás, nos deja sorprendidos. En la universidad nosotros identificamos todas las fallas. Yo estoy como damnificado en otro espacio porque se cayó la escalera de hormigón del rectorado, también de la vicerrectora académica, y casi todas las construcciones en Manabí reventaron las paredes. No creo que haya una que no tenga un rasguño. Hay unas más, unas menos. Es impresionante lo que la provincia está demostrando, una capacidad de reacción humana nunca antes imaginada en una catástrofe que nadie se la esperaba, solamente los técnicos, que como bien lo señala el colega, ya se había advertido que iba a haber un sismo de gran magnitud a inicios del siglo XXI. Después del sismo de Bahía, algunos especialistas dijeron que se avecinaba un sismo de grandes dimensiones y que si era más alto que el de Bahía, el 60% de la construcción iba a colapsar.
Claro, así era. Sí. Pero vamos a ver, porque con Miguel también hace ya más de un año realizamos un reportaje porque se estaba preparando precisamente la alternativa con materiales como el bambú, como materiales propios de la tierra. Y esto es un trabajo interesantísimo que yo considero que debe tomarse en cuenta ahora para la reconstrucción de Manabí y de todas las provincias afectadas. En Manta, provincia de Manabí, el arquitecto Miguel Camino está al frente de un proyecto que puede ser el despertar hacia una arquitectura hecha de caña. Estos modelos permiten aplicar las tecnologías de la costa, las tradicionales. Si ven que es caña enlucida por afuera, con arena cemento, para protegerla de la intemperie, pero por dentro queda la caña vista. La idea es que la casa sea amigable, que sea sana, con materiales nobles, pero que también crezca conforme crece la composición familiar, mejora la economía, porque los terrenos sí tienen que tener unos 200 metros. El proyecto contempla casas de 1 y 2 plantas, respetando la tradicional forma de construir del manabita. Además, Miguel está implementando técnicas ancestrales de construcción con sus estudiantes. El bareque y el enquinche están entre las principales a aplicar. Esta es una de las técnicas ecológicas tradicionales, debido a que utiliza materiales que son biodegradables y sostenibles. El enquinche se elabora a través de estiércol de animales, en este caso burro, vaca y algunos otros desechos y excrementos que propiamente son biodegradables. La paja, que es un aglomerante que hace que todo se fusione, las diferentes granometrías de tierra, en este caso arcilla, y también de limo, que es una mezcla de la segunda capa vegetal. Esta singular mezcla biodegradable sirve para recubrir las paredes elaboradas con caña guadúa. El proyecto busca beneficiar al usuario y al proveedor. ¿Qué queremos? Que el dinero vaya al campo. El campesino nos entregue semiprocesado la caña guadúa, con lo cual, recibiendo más dinero, va a sembrar más, va a mejorar el medio ambiente. A ver, ¿qué opinión les merece lo que está ya haciendo Manabí? Desde hace algún tiempo, ¿no? Veo dos cosas yo. El uno, el tema técnico, del que hemos hablado bastante este día. Y de nuevo la búsqueda de a veces avanzar y a veces volver, regresar la mirada atrás. Por ejemplo, la posibilidad de estos enlucidos con tierra, ¿no es cierto? Que son una alternativa súper interesante, económica y que por último, en el caso de que en un terremoto se fracture, pues es muy fácil el resolver. Pero creo también que es importantísimo hablar de la gente, de la posibilidad, que también Miguel ya lo nombró, de la posibilidad de aprovechar esta lamentable tragedia para reconstruir un país incluso desde el tema social, desde el tema incluso ambiental. Creo que esa es la oportunidad que tenemos y a la que tenemos que meternos. Hay una coyuntura interesantísima, o sea, voluntades por todas partes. Hay que buscar que esas voluntades se sostengan en el tiempo. Creo que es clave el tema de conciencia ambiental en este momento. O sea, sabemos hacia dónde vamos. El tema del terremoto es una cosa puntual de este momento, pero en 20 años, en 30 años, el planeta entra en una crisis compleja y tenemos que empezar a movernos. Creo que este aviso nos ayuda para ese camino. Ya no tiene sentido el derroche, ya no tiene sentido el consumo desmedido y esas son las cosas a las que hay que apuntarles. A mí me parece que la solidaridad es clave y ha sido clave, pero me parece que igual de importante es la búsqueda de una vida personal distinta. O sea, vamos ya cambiando nuestras dinámicas. Empecemos con nuestra casa, ¿no es cierto? Y creo que eso es esencial. Seguro desde la academia es una alternativa interesante. Lo que ustedes están contando y la posibilidad de los estudiantes en realidades concretas, ¿no es cierto? Salir del aula de vez en cuando. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Si uno no cambia, no va a cambiar nada. ¿Cómo has cambiado tú? ¿Cómo has cambiado tú, Carolina? De cómo vivían hace 10 años o lo que creían o las aspiraciones a lo que están haciendo ahora.
Porque a veces los ejemplos personales son muy importantes, ¿no? Bueno, creo que en el camino, mientras vas creciendo, te vas dando cuenta qué ha pasado con tu alrededor y contigo misma. Es básico entender que estamos en una época ya no de reflexión, sino de remediación, y es una de las cosas que hoy, como profesionales, como ciudadanos, como personas en sí, el deber está entre cuidarnos unos a los otros. No es cuestión de ahorita decidir quién tiene la mejor solución, sino de compartir soluciones, y en esa medida, como una propuesta personal nuestra, ha sido el de colaboración, el de aprender del otro, el de sumar fuerzas, el de unirnos justamente hoy por esta catástrofe, pero a diario por un conocimiento colectivo, abierto, compartido y Pero ¿cuáles mejora. serían cosas prácticas que ustedes han vivido? O sea, cosas que la generación anterior a ustedes hacía con regularidad, ahora en aspiraciones, y que a ustedes ya no les interesa esa forma de vivir o de hacer. ¿Qué cosas, por ejemplo? Un poco Porque hay un cambio al borde, profundo. con la oficina. Empezamos creyendo que teníamos soluciones. Y entonces yendo al campo, a comunidades, a pedir organización, ¿no es cierto? Si ustedes se organizan, el mundo va a ser mejor. Y demandando esa organización y tal. De a poco, por cosas de la vida, tal vez no una actitud demasiado consciente, empezamos a trabajar cada vez iba reduciendo y acercándonos a nuestra propia vida. De repente nos quedamos sin oficina en Alborde y teníamos que buscar un espacio. Y nos tocó organizarnos, nos tocó a nosotros formar nuestra propia comunidad, organizarnos, entablar trueques y alianzas con otra persona que era un dueño de una casa vieja en el centro histórico, y nosotros con esta organización buscar rehabilitar el espacio con el menor uso de recursos y tal. Y es súper interesante porque uno se da cuenta, o sea, si no parte de eso, o sea, todas las ONGs, por ejemplo, que buscan esta cosa de la organización, y la pregunta sería, ¿ustedes ya lo han hecho? ¿Ya has hablado con tu vecino? ¿Ya has trabajado un tema comunitario? No tiene sentido empezar desde fuera, yo creo que la cosa es desde adentro. Pero también ahora lo que pasa es que de repente Alborde estaba viéndose a sí mismo, ¿no es cierto?, en este proceso de varios años de reconstrucción de su espacio, de su ambiente. De repente, con el terremoto, la posibilidad de alianzas y de esta explosión increíble, conocíamos el trabajo de Carolina de cerca y asimismo de muchos otros colectivos. Y de repente ahora con esto juntarnos y ver que tenemos que caminar mirándonos y que esa posibilidad es una cosa súper interesante. Ese trabajo colectivo es básico. ¿Cómo vamos a ir al último segmento para decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es decir, ¿cómo vislumbra Miguel el Manabí de aquí a 2, 3, 4, 5, 8 años? ¿No? ¿Qué se va a hacer y cómo, para no hacer los mismos errores? El nuevo Pedernales, las nuevas ciudades, ¿cómo van a ser la nueva forma de vivir? Es decir, ¿en qué consiste? ¿Qué proponen ustedes al país? Eso lo vemos enseguida y a ver también la experiencia de los colombianos. Bueno, vamos a ver antes, en pocos meses el mundo de los urbanistas, de los arquitectos llega a Quito, precisamente, ¿no es cierto? Es Hábitat. Dicen que son 30, 40, 50 mil de los más distinguidos profesores, arquitectos, etcétera, para diseñar el mundo del futuro, para diseñar cómo debemos vivir, cuál es la importancia de la casa, del barrio, de la calle, del parque, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a presentarles en relación a esto? Yo había propuesto que sería muy importante que se les pueda mostrar por lo menos la maqueta, por lo menos el diseño de cómo va a quedar lo que fue destruido por el terremoto y cómo puede Ecuador proponer al mundo un trabajo comunitario conjunto. Pero veamos en esta última parte algo que me asombró mucho, y es cómo en la zona cafetera de Colombia hay un gran amor por el bambú y lo que algunos de los arquitectos colombianos, que están entre los mejores del mundo, también han hecho.
cómo la Guadúa ha ido transformando la cara de uno de los territorios más importantes de la hermana Colombia, el eje cafetero. Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad de madera de bambú en América Latina. En la zona del eje cafetero, el uso del bambú pasó de simples objetos a ser el principal protagonista en la arquitectura antioqueña. ¿Qué es la guadua para ti? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto espiritual, filosófico de la guadua? Cuando yo entro a un guadual, la primera sensación es la climática, frescura. La segunda sensación es paz. Y uno siente, y uno oye los sonidos del guadual. Y dime, la guadua es parte esencial de la historia de la ciudad, de la historia de gran parte de América Latina, ¿no es cierto? Diría que es la historia que viene desde los indígenas. Desde los indígenas. Y luego pasa por cosas como esta. Hasta llegar a cosas uno como no ve, esta. pero esto es de guadua. De guadua hay. La guadua es como el acero, es mejor en algunas cosas. Sí, con la guadua, por ejemplo, tenemos construcciones muy antiguas, de más de 70, 80 años, con guadua todavía en pie. Construcciones duraderas, porque se ha respetado antiguas tradiciones de cuándo y cómo debe cortarse la caña. Es todo una ceremonia, porque la guadua se corta, bien cortada, por encima del nudo, para que no haya posibilidad de que la guayuvia entre, pero en lo más bajo posible, 20, 30 centímetros. Luego se hace lo que acá llamamos desjarretar, que no es otra cosa que colocar la guadua parada en el monte para que ella empiece a escurrir y a botar los líquidos, a botar el agua. Luego, después de que haya ese proceso, se coloca en el piso, se le tapa con hojarasca y esa hojarasca que hay en el mismo monte nos crea como una especie de nicho especial para que no haya alteraciones en la medida que ella se va secando de manera natural. Precisamente en Manizales nació un gran constructor, Simón Vélez, quien ha puesto en valor la arquitectura tradicional de su terruño con magníficas obras. A pesar del desdén de muchos arquitectos por este material, Simón Vélez ha levantado edificaciones como estas, en Alemania, Francia, la India y la China. Para Simón Vélez es tan importante la técnica como el aspecto artístico. El mundo con guadua existe, pero en otro continente. El mundo con guadua está en una gran provincia china, pero nosotros en nuestros países podemos tenerlo. Es que la guadua nos da para todo. Tenemos ya una gran experiencia, tenemos cosas extraordinarias en arquitectura. ¿Qué hacer? Dediquémosle estos últimos 10 minutos para que ustedes den su opinión y su mensaje al país, a los profesionales, cómo podemos trabajar juntos, porque de eso se trata. Bueno, en esta idea de trabajar juntos, justamente una de las propuestas es este proyecto de Actuemos de Ecuador, que realmente es una congregación de voluntarios, de gente que quiere apoyar entre colectivos y profesionales en casos específicos. La gente está dispuesta a trabajar en esta circunstancia. Lo que necesitamos es justamente una organización ya oficial de comunidades que nos digan realmente dónde apoyamos. El conocimiento está, la parte técnica está, los materiales existen, los recursos los tenemos, es cuestión de ponernos a trabajar en conjunto y es ahí donde nos hemos unido algunos equipos profesionales de los cuales somos portavoces, simplemente dejando de lado justamente de dónde vienes, de qué universidad, de qué colectivo, sino bajo un solo nombre que prácticamente lo que plantea es apoyar y servir en estas circunstancias. Bueno, creo que lo más importante, primero, los manavitas, dar gracias a Dios, estamos vivos, porque nos pudo haber pasado cualquiera. Yo estaba cerca manejando y se vinieron unos bloques de un edificio, me metí en una nube de polvo. Si hubiera sido antes, me caía. Creo que este terremoto marca un antes y un después para todos. Es una oportunidad de volver a vivir y de vivir bien en una provincia que siempre ha manejado el buen vivir, especialmente en el campo. ¿Quién no se ha acostado en una casa de caña? ¿Quién no ha dormido en una casa de caña? ¿Quién no ha soñado en pasar los fines de semana en una casa de caña? En la ciudad hacemos la casa convencional, pero soñamos con la casa de caña.
Lo importante creo que es que los colectivos se están uniendo. En la ULEAN invitamos a todas las asociaciones de bambú, estuvieron presentes las prefecturas de la península, de Manabí, ayer nos visitó la prefectura de Santo Domingo, y compañeros bambuceros de hace 25 años. Bueno, los que nos conocemos, ahora que conocemos a otro compañero más, a otros compañeros más, creo que todos tenemos que formar una red por la reconstrucción, pero hay que aprender del lugar, del sitio. Todos los conocimientos que traemos a la tierra, a Manabí, son bienvenidos. Hay que escuchar la tierra, como decía el profesor, las calidades, las características, el clima, las bondades de la caña, que no es la misma. No es la misma la caña de Santa Ana, de Guale, que la de Santo Domingo, que la de Los Ríos. Hay que conocer bien el material y las propuestas tienen que ser las adecuadas al contexto geográfico, climático, pero también al contexto cultural. Si la gente no acepta un prototipo, un diseño, no lo va a usar. Entonces yo creo que esta es una labor de todos, participativa, donde llevemos a Hábitat 3 las mejores propuestas de las muchas variantes que hay, porque cada zona es distinta, Pedernales, Bahía, Manta, Chone, y todas están afectadas. Entonces creo que es la gran oportunidad para todas las técnicas alternativas, para los compañeros alternativos, de hacer una gran cruzada por un nuevo hábitat, por un nuevo buen vivir. Freddy, desde nuestra parte, lo que podríamos nosotros aportar, y más que aportar, plantear de manera general, o más de lo que han dicho los panelistas, dos cosas. La una, que los que somos bambuceros, desde cuando estamos con el bambú, cambió nuestras vidas. Me incluyo. Porque es un yo converso... término, ¿no? Ese de bambucero. Yo converso todos los días en mi casa con bambú. Y eso a uno lo genera lo que casa es de decía. bambú? Tengo en mi casa anécdotamente un bambú de interiores, muy pequeño, de 1 metro, que me ve a la salida y a la entrada de la casa. Y con él lo saludo y me despido. Eso un poco anecdóticamente hablando. Como parte académica de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Arquitectura hemos conversado, tenemos el proyecto de investigación y tenemos, y dejo planteado ahora, Freddy, la propuesta o el planteamiento abierto absolutamente a todo nivel. Hay otra ventaja: entre bambuceros no hay egoísmo. Entre bambuceros nos cruzamos informaciones, conversamos, aportamos. Es que aprenden del bambú. Así es. Hay una planta que no, Así es. que no tiene egoísmo, es el bambú. Entonces, el planteamiento, Freddy, es que nosotros en concreto tenemos 2 diseños de viviendas 100% con bambú estructural, viviendas que pueden ser aplicadas tanto en la zona urbana como en la zona rural, tanto más que estamos hablando de que Manabí, Esmeralda, Los Ríos, hay bastante bambú, simplemente hay que irlo conociendo dónde está y cómo está. Yo simplemente particularizo esto al bambú para manejarlo con viviendas en construcciones de edificaciones con 40, 50, 60 años de duración sin pecar de optimista. Simplemente tenemos que ver que el bambú se ha cortado maduro, 3 años o más. Y Rómulo, perdona que te corte, pero pienso que es esencial, porque conocimiento hay un montón, ¿no es cierto? Trabajo hay un montón y ahora gente hay un montón. O sea, somos miles que estamos en esta búsqueda. Me parece esencial los canales con el Estado. Me parece que por el momento no se abren, ¿no es cierto? O sea, no hay esta posibilidad de relación directa entre sociedad civil y gobierno. Ellos, con toda la carga actual, están dedicándose a lo que tienen que dedicarse, ¿no es cierto? Pero viene una siguiente fase. Y me parece que, o sea, colectivos como nosotros, como ustedes, van a seguir haciendo lo que han venido haciendo toda su vida. Es importante ese canal, me parece esencial ese canal y esa posibilidad de construir entre todos esta reconstrucción, justamente. A eso iba, Freddy. La propuesta de nosotros va más allá, coincido con lo que dice Pascual. Es el hecho de que no solamente el planteamiento de la vivienda desde el punto de vista académico, sea urbana o rural. Eso viene hacia organismos seccionales, viene hacia el mismo estamentos del Estado,
no llamado de atención, sino un llamado de que queremos aportar con esto. Significa de que no solamente queremos dar la vivienda, dar la maqueta, dar el diseño, sino ahí viene la participación comunitaria, como lo plantea Pascual, el hecho de poder capacitar a la gente, en este caso a los damnificados, a los futuros beneficiarios, de que sean ellos parte activa en este proceso, en donde si bien nosotros, la academia, convenio con un municipio, con un consejo provincial, con el Estado, con un ministerio, generar unidades productivas, en vivienda hablando, en donde el beneficiario sea activo, partícipe, no tenemos problema en capacitar a toda esa gente para que a posteriori puedan seguir replicando ya por cuenta propia de manera técnica la posibilidad de mejorar la vivienda misma u otras viviendas. Es decir, esto tiene un alcance mucho más Eso amplio. es fundamental, es decir, esta es una tarea que va a tomar muchos meses, muchos años, y es muy importante la participación del país entero, ¿no? De la sociedad civil, de las universidades, de los gobiernos, tanto el nacional como los municipios, los consejos provinciales. Yo creo que es un momento muy importante, pero estoy de acuerdo con Pascual, hay que establecer los canales o las fórmulas para poder conversar, para poder entendernos, para poder proponer y sacar adelante esto, ¿no es cierto? Con los niños se va a comenzar a trabajar ya en los próximos días con el libro de todos los niños, el libro de los valores y las virtudes, que es precisamente el resumen de un plan nacional de valores, porque si hubiésemos actuado con estos valores, posiblemente el daño no hubiese sido tan grande, ¿no es cierto? Con el respeto, con el tema del respeto, con el tema de la perseverancia, con la humildad, con la bondad, con la innovación, con la amistad, con la solidaridad, con la generosidad, con la honestidad en cada uno de nosotros, en cada una de las acciones que tenemos. Así es que yo les agradezco muchísimo a ustedes por todos los mensajes que han planteado en este programa, y vamos a seguir en contacto, y todo aquello que podamos nosotros ayudar precisamente para unirnos más, esa es precisamente nuestra labor. Esa es la idea y el propósito de este programa, que es un acuerdo para el buen vivir. Así que muchas gracias.